En fin, Cinco de bueno, la ha llegado la hora de introducir a María Eugenia Talerico. Ustedes saben, ella es una mujer muy destacada del derecho en la Argentina, ha sido vicepresidenta de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha sido candidata a diputada nacional, es una figura muy destacada en el debate político argentino, ha tenido una enorme valentía no solo conocimiento, sino valentía porque se ha enfrentado a las peores bandas terroristas, las de afuera del país, las de dentro del país. Así que eso es un atributo que, unido a su inteligencia y formación, la hace una figura muy destacada en nuestra sociedad. Por eso, para mí, como presidente del Instituto de Política Económica, es una gran distinción y un gran halago que ella haya aceptado nuestra invitación para exponer. Bienvenida, María Eugenia Talerico. Bueno, muchas gracias, Ricardo. La verdad que el honor es mío, estar en este foro tan destacado. Ustedes saben que estar con Ricardo López Murphy es muy desafiante para las personas, porque lo primero que hace es regalarle un pilón de libros enorme que hay que leer. Y luego me dijo que bueno, este foro era un foro muy destacado y que yo había tenido obviamente el privilegio de ser invitada. Así que muchas gracias, Ricardo, Aldo, a todas las personas del instituto que me están recibiendo. Y cuando delineábamos un poco el título, los temas sobre los que podía hablar, como el Instituto es de Política Económica, me imaginé hablar de los efectos macroeconómicos que podía tener la corrupción, pero Aldo me dice, me parece más interesante la cuestión del plan de desmantelamiento institucional de la Argentina con fines de impunidad, y quizá como subtítulo hablar de la lucha por la independencia del Poder Judicial o de las instituciones que forman parte del sistema de justicia argentina, que ha sido muy relevante, sobre todo desde la vuelta de Cristina Fernández de Kirchner al poder en el año 2019. Hoy, en particular, es un día muy especial porque es el primer día en que un fiscal está en el momento de las réplicas en un juicio oral. Hemos llegado a celebrar un juicio oral y por fin hemos escuchado no solo la acusación del fiscal, sino que hoy ya una instancia muy final, casi de réplicas que no fueron más que contestaciones a nulidades que habían interpuesto las partes, y nos acercamos a un posible veredicto antes de diciembre, del cierre de este año. Y es un suceso porque realmente desde el 2019, con la vuelta de Cristina al poder, se puso en marcha en la Argentina un plan cierto y orquestado de desmantelamiento institucional, dirigido esencialmente a afectar la independencia del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal, que son los fiscales, y también de los organismos de control y de investigación, como puede ser la Unidad de Información Financiera, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Oficina Anticorrupción. Este plan tiene como fin primario la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, y de varios exfuncionarios del periodo 2003-2015, pero que han vuelto al poder y a cargos muy importantes en el año 2019, y también de empresarios que se hicieron tales a la luz del gobierno de los Kirchner 2003-2015. Estoy hablando de personas como el ex secretario legal y técnico de la Presidencia de la Nación, Carlos Zanini, que vuelve como Procurador General de la Nación, el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, pero que también fue secretario general de la Presidencia, como es Oscar Parrilli, que además preside el Instituto Patria. Juan Martín Mena, ex segundo de la AFIP, de la Agencia Federal de Inteligencia, que vuelve como segundo del Ministerio de Justicia y con un rol muy importante en este plan. Ricardo Echegaray. Los funcionarios involucrados tenían una envergadura institucional muy importante, como es Amado Boudou, el ex presidente de la Nación, ex ministro de Economía; Julio De Vido, ex ministro de Obras Públicas durante todo el periodo de los Kirchner; las dos secretarías importantes del Ministerio de Infraestructura de Vido, Julio López, Roberto Barata, que son los secretarios de Energía y de Obras Públicas, dos lugares muy estratégicos desde donde sucedieron muchísimos de los casos de corrupción; los secretarios privados de la expresidente, y por supuesto los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López. La importancia institucional de estos imputados justifica en parte el plan de impunidad, pero también la gravedad de los casos de corrupción, que en su mayoría llegan a la etapa del juicio oral entre los años 2016 y 2019. Muchos de nosotros pudimos ver
porque eso, la imagen fotográfica muestra la corrupción que se vivió en la Argentina, no solo con el revoleo de 9 millones de dólares en un bolso de un secretario de Obras Públicas, sino también con los hallazgos en la caja de seguridad de Florencia Kirchner en el Banco Galicia, en una caja de seguridad de unos aproximadamente 5 millones de dólares. Los 70 millones de dólares invertidos en propiedades por parte del secretario privado del matrimonio Kirchner, o los 5 millones de dólares que contaban entre whiskies y habano en La Rosadita, una de las cuevas financieras por donde se fugaba el dinero de los argentinos. Pero el cálculo macroeconómico, el cálculo económico de los casos y de la importancia también está dado por los embargos que se trabaron en los distintos expedientes y que en pesos, en los casos como pueden ser el que estamos viendo en estos días, que es el de Vialidad, el de la obra pública en Santa Cruz, el de Otesur y Los Sauces, la causa de la ruta del dinero K, que es como se fue reciclando todo el dinero de la causa de Vialidad, la causa de los cuadernos, secretarios privados, están las causas de Odebrecht, AISA, gasoductos, los gasoductos y el soterramiento, Río Turbio, Sueños Compartidos, la famosa Fundación Madres, y el caso del Grupo Indalo, sumaban en embargos, esos casos nada más, esa muestra, 62.103 millones de pesos, que en cálculos a diciembre del 2015, que es cuando Cristina deja el poder, acá hay varios economistas, y yo hice un redondeo del dólar a 10 pesos, me daban 6.300 millones de dólares tan solo de embargos trabados en los casos de corrupción, lo que representaban, si 44.000 millones era la deuda del desembolso que prometía el fondo, un 14,3% de ese endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Investigadores del CONICET hicieron un cálculo de lo que solamente significó para la Argentina el caso de los cuadernos, y los daños que se pudieron estimar allí rondaban los 36.000 millones de dólares, teniendo en cuenta que las coimas o los sobornos fueron el 20% de la obra pública, que es lo que los arrepentidos estuvieron diciendo, y estimando un promedio del 3% del Producto Bruto en inversión pública por año, la corrupción pública habría costado a los argentinos un 6% del PIB en esa década. No obstante que los casos llegaron a instancias de juicio oral durante el gobierno de Mauricio Macri, debemos destacar que la mayoría de los casos de corrupción fueron iniciados antes de la llegada al gobierno del presidente Macri, cuando ellos mismos eran gobierno. Y que la única razón por que las investigaciones no avanzaban eran porque ya en aquel momento, como lo informó incluso la OCDE, en un informe donde estaba haciendo el seguimiento de la fase 3 bis de la Convención Anticorrupción, Antisoborno, el Ministerio Público Fiscal, con la doctora Gil Carbó, había sido puesto al servicio totalmente de la causa política y del encubrimiento de los casos de corrupción. Pero lo mismo sucedía en la Procuración del Tesoro de la Nación, donde se borró un servidor entero, donde estaba toda la prueba del discovery que habían hecho los fondos buitres, asociando los fondos de BAES que habían movido alrededor del mundo con fondos del propio matrimonio Kirchner y en definitiva del gobierno nacional. Se borró ese servidor y Abona, que era la Procuración del Tesoro, resultó procesada por esto. La Administración Federal de Ingresos Públicos arrasaba con los funcionarios que habían detectado las usinas de facturaciones apócrifas de las empresas de Lázaro Báez. La Unidad de Información Financiera también se prestó a solamente acompañar los reportes de operación sospechosa que involucraban a algunos, pero tratando siempre de esquivar a los bienes que terminaban en el matrimonio de los Kirchner. Fue esencialmente el cambio de gobierno cuando con libertad los mismos jueces y fiscales, pero claramente con un mensaje distinto, empezaron a recibir la colaboración de los distintos organismos que tenían que colaborar con el avance de estos casos, pero también se recibió una cooperación internacional inédita. En esos años se avanzó en la reunión de muchísima prueba que hoy sostiene las acusaciones en los juicios orales que tratan de evitar, dando cuenta que estábamos en presencia de una verdadera cleptocracia. Según los jueces y los fiscales, al elevar a juicio casos como el de Otesur y Los Sauces, Vialidad, Los Cuadernos y hoy Combustibles, o sea, un conglomerado de juicios que eran asociados, no titubearon en afirmar
que existió una verdadera asociación ilícita que se organizó desde la cima del poder. Es importante resaltar que la prueba que fue arrimada a la Argentina por la comunidad internacional aplicó rigurosos procesos para constatar el respeto de los derechos humanos, que significa verificar que no exista persecución política a la hora de avanzar en los casos de corrupción. Con esa verificación, las agencias internacionales realizaron una cooperación inédita para que se pueda llegar hoy a instancia de juicio oral en muchísimos de los juicios que obviamente tratan de evitar que lleguen a la instancia a la que llegó el juicio de vialidad. Todo el plexo probatorio, sobre todo en el caso de los cuadernos, pero también en vudú, en vialidad, fue apoyado por la ley de los arrepentidos. Un avance muy importante en los países desarrollados es esta ley de los arrepentidos para luchar contra la corrupción y contra el crimen organizado, y más allá de ser perfectible, en la Argentina esta ley fue vital para avanzar en los casos de corrupción. Señalábamos la existencia de una cleptocracia, porque los precedentes judiciales dan cuenta de que los hechos de corrupción fueron sistémicos y estructurales, afectaron la matriz productiva de nuestro país, y la mayoría de las políticas públicas fueron atravesadas por la corrupción. Las políticas de obra pública, de transporte, de subsidio a la energía, en el sindicalismo, en las cuestiones de derechos humanos, de acción social, de vivienda, de salud pública, de inteligencia, de seguridad y de defensa. En relaciones exteriores, basta mencionar a los acuerdos que teníamos con Venezuela y hasta el deporte y la cultura. Hay un informe de la Auditoría General de la Nación que se puede googlear. Si uno pone, está en La Nación, el podio de la corrupción en 12 años del kirchnerismo desarrollado en ese informe del Auditor General de la Nación. De este modo, creo que no hay dudas que estos casos de corrupción que habilitaron este plan de impunidad afectan los cimientos de integridad para el desarrollo sustentable de la Argentina durante los años del 2003 al 2015, donde puede afirmarse como uno de los periodos de mayor corrupción en la historia de la Argentina. Algunos datos, ya que el instituto es relacionado con la economía, respecto de la corrupción en el mundo. Transparencia Internacional calcula que por cada $1.000.000 que se registra en sobornos, y siendo que los sobornos es un subconjunto de los posibles hechos de corrupción, están por ejemplo los subsidios, nosotros los cupos en la Argentina sabemos bien de esto, pero los sobornos, por cada $1.000.000 se pierden 100 millones en costos adicionales y en deficientes o erradas decisiones a la hora de invertir. La Unión Europea informa que la corrupción cuesta 120.000 millones anuales de euros, equivale casi al 1% de su Producto Bruto. Y en los países emergentes puede alcanzar hasta el 5% del Producto Bruto de los países el dinero que cuesta la corrupción. Según el Foro Económico Mundial, el costo de la corrupción equivale a más del 5% del Producto Bruto global. Estaba medido en el informe que recoge este trabajo, 2.6 trillones de dólares, con más de 1 trillón que se paga en sobornos por cada año. Trasladar una empresa a un país con bajo nivel de corrupción a un país con corrupción mediana o alta equivale a una sobrecarga en la inversión de un 20%. La OECD ha calculado que 1 punto de mejora en el índice de integridad de los países llevaría a un incremento de entre el 5.59 y 0.86 en la tasa de crecimiento del Producto Bruto por cápita. Y algo para destacar, el 80% de los sobornos transnacionales pagados en el mundo en los últimos 15 años fueron hechos por parte de empresas privadas. Este informe es de la OCDE y acá está obviamente cómo es la matriz de corrupción cuando se torna sistémica y estructural, tiene a los dos lados del mostrador involucrados en los problemas. Volviendo al plan de impunidad, comienza a gestarse en el 2019, con lo que ustedes habrán escuchado, es el relato del lawfare.
se victimizaban diciéndose víctimas de conspiraciones, de las tareas de inteligencia, de los medios de comunicación y de jueces y fiscales que actuaban con la supuesta mesa judicial de aquel entonces. Supuestamente los casos de corrupción fueron creados o inventados y por eso se victimizan con esta teoría del lawfare, y los alfiles, los paladines del lawfare fueron nombres que ustedes bien conocen, como Zaffaroni, Bielsa, Cristina Camaño, que termina en la AFI, Zanini, Mena, hoy el ministro Soria, insisten con esta victimización a la luz del lawfare. Cuando asumen el gobierno, los primeros ataques que se verifican muy claramente son contra los jueces que habían permitido el avance de los casos. Y ahí están los nombres que seguramente ustedes conocen, de los doctores Bruglia y Bertuzzi, también Castelli, que está en el tribunal oral de la causa de los cuadernos y que a ellos les preocupa en particular porque es un juez muy duro, los jueces Ercolinis, dos jueces de la Cámara Federal, Llorens y Ursum, porque los atacan personalmente. Ahora, lo que sucedió en el caso de Bertuzzi y de Bruglia fue tan grave que provocó un persaltum de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la primera situación que a ellas los indigna de la Corte, y es porque, no sé si fue en una semana o poco menos que esto, el Consejo de la Magistratura inicia la revisión de los traslados a instancias de representante del Poder Ejecutivo. Del Consejo de la Magistratura pasan al Senado, presidido por Cristina, por unanimidad del Frente de Todos, anulan los traslados de los jueces, y el Poder Ejecutivo tenía listo, dictó el decreto que anulaba los traslados, lo que provoca la rápida intervención de la Corte. Los jueces siguen ahí, con un fallo de la Corte que ha dicho que vuelven a sus lugares una vez que los concursos respecto de esas dos vacantes o de esas dos vocalías se terminen. El plan de impunidad no se detuvo con estos jueces, con los ataques a Stornelli, nombre y apellido de otro montón de jueces y fiscales, sino que también hoy somos testigos de otro de los estamentos claves para el plan de impunidad, que es el Consejo de la Magistratura, que designa a los jueces, y de hecho rápidamente lograron designar a un camarista federal y designaron al juez con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, premiándolo por el caso de Dolores, que es la operación Puff Puff, muy largo de explicar acá, pero un caso que se arma esencialmente para atacar a Stornelli y para desarmar el caso de los cuadernos. El Consejo de la Magistratura es un estamento y es un organismo clave para el kirchnerismo, y en estos días estamos obviamente presenciando la anulación que hace la Corte del fraccionamiento ilegal del bloque que hace Cristina Fernández de Kirchner para quedarse con un representante más, pero también el Consejo fue declarada la ley a partir de la cual se constituía el Consejo de la Magistratura y por la que funcionó muchísimos años, ley que se dictó a instancias de Cristina Fernández de Kirchner, fue declarada inconstitucional por esta Corte en este tiempo y ahora tiene ahí una nueva composición que todavía no logra recuperar los equilibrios que la Constitución Nacional prevé, pero ahí está en un consejo que probablemente esté bastante trabado en su funcionamiento a partir incluso del cambio de composición hacia esta semana, el 18 de noviembre, creo que juran los nuevos miembros. La Corte fue muy importante en cómo va a funcionar este Consejo de la Magistratura. Están reaccionando nuestras instituciones, pero a la par de un plan de impunidad que no se detiene. No cesan los ataques a la Corte, y no solamente porque en su momento la Corte confirma los procesamientos de Julio De Vido, ni bien asume este gobierno en Julio De Vido en la tragedia de Once, rechaza los recursos extraordinarios de Vudú y deja firme las condenas a Vudú. Ahí se empezaron a escuchar voces de legitimación de la Corte, y ni que hablar cuando se confirma lo de Milagros Salas, donde intentaban y hablaban incluso de supuestos indultos. La Corte le da estas malas noticias al kirchnerismo, ya se la ponen entre ceja y ceja, y la Corte es la última instancia en todos los casos de corrupción, lo tienen muy claro, incluso con el último rechazo de 51 recursos en el último caso que estamos viendo, que es el de vialidad, si no, no tendríamos juicio oral. Así que esta Corte no solamente va a ser atacada y deslegitimada,
sino que también hay voces de crear tribunales intermedios o de habilitar instancias por sobre nuestra soberanía nacional y nuestra jurisdicción local, habilitando a tribunales de derechos humanos quizás con una reforma constitucional que necesitarían hacer para eso. Por eso a lo que hay que estar muy atento es a los intentos de reforma a través de las leyes del Congreso de la Nación, que por suerte ha resultado fortalecido. Pero los intentos populistas de cooptación de cortes, de reformas constitucionales y de cooptación del Poder Judicial es parte del plan de gobierno, más allá, por supuesto, del plan de impunidad de los imputados en estos casos. Otra acción muy importante que en su momento arremetieron y que con el cambio en el Congreso de la Nación se detuvo, estuvieron a 5 diputados de sancionar 2 leyes muy importantes. Una, la reforma judicial, con aquella el famoso Consejo Veraldi, que se constituye para opinar sobre temas muy sensibles en temas judiciales. La reforma judicial quedó en la nada porque quedaron a 5 votos, más o menos se calculaba, de la Cámara de Diputados, pasó el Senado, y luego el ataque al Procurador General de la Nación y del Ministerio Público Fiscal. Y acá me quiero detener un poco, porque ese proyecto de cooptar al Ministerio Público Fiscal, a los fiscales, habiendo ya cooptado a la Oficina Anticorrupción, que disolvió el área penal, o a la Unidad de Información Financiera, que está dando muestras de la cooptación que tiene, porque se está bajando de todas las acusaciones, sin acusación de los fiscales, los jueces no pueden condenar por nuestro sistema procesal. Cooptar al Procurador General de la Nación para que baje instrucciones a los fiscales militantes, reorganice el sistema y tengamos en el lugar donde hay que acusar a fiscales militantes, era la intención. Pero no lograron, a pesar de la embestida fenomenal que hubo desde la Comisión Mixta de Seguimiento, que estaba encabezada por Fernández Sagasti, no me acuerdo el nombre de pila, de la embestida que hubo contra el procurador desde allí, y el intento de reforma de la Anabel ley. se llama de nombre. Anabel, es perfecto, Anabel la tengo para Anabel Fernández Sagasti. La embestida que hubo contra el procurador en persona, lo llenaron de denuncias, de requerimientos, ahí escuchando a Tailade, un señor, porque Casal queda a cargo del Ministerio Público porque no se habían logrado las 2/3 partes para designar en su momento a la propuesta por el presidente Mauricio Macri, y queda porque es el fiscal más antiguo, por disposición de la ley. Bueno, los ataques, tratándolo de fiscal por poco ilegítimo, fueron muy grandes, pero esencialmente desde la articulación que hubo en el Senado de la Nación, desde donde con Fernández Sagasti en esa comisión mixta se acosaba al procurador, y a su vez con la Comisión de Legislación Penal que presidía Parrilli, presidente del Instituto Patria, además de senador, y las exfunciones que desempeñó. Desde ahí avanzaba y avanzó, pasó a diputados, la reforma del Ministerio Público Fiscal para designar a un fiscal, a un procurador, sin las 2/3 partes, ese acuerdo político y respaldo que necesita un Procurador General de la Nación, y cooptando el jurado de enjuiciamiento, donde metían a miembros de la comisión bicameral, pero esencialmente al presidente, y ellos los tenían designados para ser mayoría ahí, para juzgar a los fiscales en el caso que obviamente no sean obedientes. Esa ley costó el cambio de ministro de Justicia, se va la doctora Luzardo y ingresa Soria con una entrevista ante la Corte y sobreactuando la necesidad de esta reforma, que por suerte no sucedió porque no tendríamos un Luciani. Y no tendríamos un doctor Villar, que hace unos pocos días alegó por ese sobreseimiento que dictaron de la noche a la mañana 2 jueces subrogantes, los doctores Brumberg y Obligado, a quienes pedimos el juicio político, el doctor López Murphy, porque fue un sobreseimiento que evitó el juicio oral muy irregular, y el doctor Villar lo está impugnando, y así fue ante casación, y probablemente esa resolución sea revocada, con lo cual en pocos meses tendremos el juicio oral o el año que viene, que más preocupa a Cristina, porque en Otesur y Los Sauces están sus hijos. El doctor Ple es quien lleva a las instancias superiores a la causa del dólar futuro, también por los sobreseimientos que se consiguieron, y en pacto con Irán, más allá de la querella de la DAIA, el fiscal de Luca de Casación, militante de justicia legítima, desiste de acusar, y por eso los fiscales tienen una relevancia fundamental en nuestro sistema, lo sabían muy bien
y no pudieron, o sea, resisten nuestras instituciones para que esos andamiajes funcionen y, por ejemplo, veamos el juicio oral de Vialidad y también seguramente el de Otesuri y los Sauces. El pacto con Irán tiene muchas más vericuetos, para decirlo de alguna manera, el fiscal muerto, pero bueno, hay algunas cuestiones de la validación legislativa que tuvo ese pacto, que son cuestiones más debatibles desde mi punto de vista. El pacto fue firmado para encubrir a los iraníes y a partir de ahí una serie de defectos, pero bueno, eso está a disposición de la justicia y veremos qué sucede. Bueno, como les comentaba, todos estos engranajes muy bien pensados del plan de impunidad cuando vuelven al poder, también toman forma con las designaciones de Camaño, la Agencia Federal de Inteligencia, desde donde se producen todos los supuestos hallazgos para justificar el lawfare. El procurador del Tesoro es Zanini, imputado incluso también en el pacto con Irán, y el Ministerio de Justicia, donde se pone a Martín Mena y se le asigna la Oficina de Protección de Testigos y Arrepentidos, que como dije, más allá de que está siendo impugnada permanentemente por los defensores de estos imputados, la ley de los arrepentidos ha sido vital y muchos arrepentidos han dejado el programa, obviamente, porque es como el lobo en el gallinero, ¿no? Este desmantelamiento institucional, tendiente a controlar a jueces, a fiscales y organismos de control, es vital no solo para lograr la impunidad por los hechos pasados que se encuentran en pleno juicio, sino también para lo que pueda estar pasando en el presente, para perseguir políticamente a los adversarios del kirchnerismo, porque no podemos olvidar la naturaleza del gobierno kirchnerista, cuyo ideal es ejercer un poder hegemónico, absoluto y a perpetuidad. La designación del juez de Dolores no es casual, y todavía me preocupa mucho y hay que ver lo que pasará en la provincia de Buenos Aires con esa designación. Dijo Cristina Fernández de Kirchner, heredera en el poder de Néstor Kirchner y madre de Máximo Kirchner, que a ella la va a juzgar la historia. Y en el caso de Vialidad Nacional, en su alegato, se puso por sobre el Poder Judicial, diciendo que solo la removía el juicio político, porque había sido elegida por voluntad popular, por voto popular, y que sus acciones no estaban a merced o no podían ser juzgadas por el Poder Judicial. Por eso no podemos subestimar a este movimiento político que tiene rasgos autoritarios y que justifican sus arrebatos, incluso sus delitos, por ser elegidos por el voto popular, porque si bien parece que los resortes institucionales de la Argentina logran evitar que todavía seamos Venezuela, Nicaragua, Cuba o Bolivia, la crisis y la decadencia social e institucional en la que nos encontramos inmersos y los riesgos a los que estamos expuestos con un gobierno alineado, sin titubeo, con este grupo de países en franca extensión en nuestra región, nos permiten alertar de que la amenaza está latente. 20 años llevó a Venezuela el proceso de maduración del plan castrochavista y los Kirchner llevan 13 años en el gobierno y no van a desistir en su intento. Las PASO, por suerte, que era una idea de fraccionar la oposición como pasa en todos estos regímenes que mencioné, parece que por plantón del presidente de la Nación y porque, como decía Ricardo López Murphy, no le cerraba el número, no van a ser posible y es otra muestra de resistencia institucional de la Argentina para no parecernos ni llegar a ser como estos países autocráticos que violan derechos humanos y que empobrecen a su población porque ya cooptaron al Poder Judicial. El plan es de impunidad, pero también es de gobierno, y por eso el control de la joya de la corona son nuestros órganos del sistema judicial y es muy importante estar alertas para su defensa. No hay dudas que la calidad de nuestra democracia se desvanece a la par de la falta de integridad, por la corrupción, pero también por la impunidad. Se debilita también cuando se pone en jaque nuestra división de poderes, que es lo que asegura la vigencia del Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley, en definitiva de nuestra Constitución Nacional, de corte liberal, con controles y con contrapesos que tanto les molesta y que intentan socavar
con leyes infames que van a estar siempre intentándolas a través del Congreso de la Nación. Quiero enfatizar que en un país donde la preponderancia del poder gobernante desparrama los tentáculos amenazando la independencia del poder judicial, la autonomía de los órganos de control, y llevan adelante semejante plan de desmantelamiento institucional con miras y para lograr impunidad, se pone en crisis la vigencia misma de nuestra República Democrática organizada institucionalmente en nuestra Constitución. Espero que esta charla les haya permitido tomar acabada conciencia de la importancia vital que tiene defender a nuestro sistema judicial. Demostré cómo es un plan sistemático, muy orquestado, porque no solamente colocan a personas, intentan sancionar leyes y toman el control de organismos vitales para el buen funcionamiento institucional de la Argentina. La virtud, para mí, es una condición indispensable para el ejercicio de la función pública, y para eso necesitamos jueces que dicten sentencias para que nos digan quién es culpable y quién es inocente. Argentina todavía resiste, y espero que en foros como este, donde ponemos estos temas y entendemos de estos temas, todos nos convertamos en defensores de estas instituciones y de estas causas por el bien de una Argentina que necesita, obviamente, salir adelante en el año 2023. Ahora les agradezco mucho y obviamente espero las preguntas porque el interés que puedan tener en los distintos casos o las cuestiones a las que me referí. Muchas gracias. Ha estado magnífica, María Eugenia. Yo había leído en un libro suyo parte de estos argumentos. Yo espero que la filmación que tenemos de esto lo ayude a escribir una versión ampliada, porque hoy me resultó más fascinante que la versión escrita. Así que yo quisiera que usted escriba una visión ampliada de su libro anterior, con todos los episodios que han pasado, porque es cierto lo que usted dice de la importancia de la división de poderes, de la valentía de los fiscales, de los jueces, del procurador, pero yo también enfatizaría la importancia de los organismos como la UIF, como la Oficina Anticorrupción, y la importancia que ha tenido la derrota electoral. O sea, si el Congreso de la Nación no tiene los mecanismos de equilibrio, que Dios nos tome confesado, como decía mi abuela. O sea, yo creo que hubiera sido catastrófico lo que hubiera ocurrido si el año pasado no se les asesta esa derrota, porque recuerde usted que votamos para reemplazar el 17, y en el 17 la oposición de hoy había hecho una elección espectacular. Gracias a Dios, el año pasado se obtuvo una victoria espectacular, que lo que hizo fue poner un bloqueo a las locuras que esta gente intentaba hacer. Pero digo, mi comentario es muy simple. Yo creo que la versión fílmica le va a servir, ha sido una exposición extraordinaria, y creo que ampliar su libro con todo esto que nos ha contado hoy sería formidable, porque también es cierto que todas las generaciones nuestras, o yo diría la ciudadanía en general, no ha podido percibir el carácter siniestro que esto tiene y el riesgo que hemos corrido. Por eso además de felicitarla y abrir el piso para las otras intervenciones, sugiero cuanto antes una versión ampliada de su libro. Bueno, gracias Ricardo. Y es lo que usted dice el Congreso, pero además porque ellos experimentaron un Congreso adicto a la escribanía de gobierno que les permitió democratizar la justicia, expropiar Chicone, nacionalizar la Fundación Madres y todos esos avances que se los frenaba la justicia, con lo cual comprendieron, más allá de los ejemplos de la región y los objetivos, comprendieron rápidamente por lo que volvían, y por eso aún en pandemia las iniciativas tenían que ver con esta cooptación y esta necesidad de cooptar los distintos organismos del sistema judicial y el Ministerio Público, ¿no? Sí, yo lo que no quiero que deje, porque sé que si no soy insistente al final no logro mi cometido, no deje de escribir la versión escrita. Va a ser un suceso bibliográfico, pero además va a ser muy importante para la memoria histórica de los argentinos. Bueno, como no, si usted me lo pide son como órdenes.
Hay Están. preguntas en el chat y felicitaciones en el chat. Acá está Manuel Solanet, pero digo, hay además en el chat preguntas y felicitaciones. Aldo yo no tengo el chat abierto, porque me distraigo, si no. Aldo me las pregunta. Lo que quiero decir es felicitaciones. Creo que nunca escuché una exposición tan clara, tan concisa, tan precisa sobre el proceso de corrupción que hemos vivido y la intervención de la justicia, con sus más y con sus menos. Tenemos una de las causas que es la de Otesur, que no pasó a juicio oral y quedó, creo, suspendida o paralizada. Y esa es una de las causas con mayores evidencias, más clara, la corrupción imposible. ¿Qué posibilidades hay ahora de retomar esa causa? Esa causa, gracias Manuel, y esa causa es una causa, es como la parte final del tramo. El tramo es vialidad, que es la que se está juzgando ahora y que seguramente va a tener una condena, no por una aspiración personal, sino porque las pruebas van a hacer que haya una condena, seguramente por la defraudación al Estado, el delito constitucional además que conlleva el enriquecimiento ilícito, sino que probablemente la calificación de asociación jurídica, más allá de la discusión jurídica que puede haber alrededor de la asociación. Ahí se generaron los fondos que se reciclaron en la causa que se llama Ruta del Dinero K, donde como ellos recién habían asumido el poder y los alegatos ya estaban terminándose y esa sentencia se dictó en febrero del año en que asumieron, no llegaron a la embestida para frenar la cuestión y ahí Baez fue condenado por reciclar los fondos provenientes de la corrupción en la obra pública, o sea, ahí en el tramo intermedio ya se le asociaba con vialidad al caso, y además está ahí todo relacionado, la ruta del dinero, ahí el aporte de la Unidad de Información Financiera fue muy importante porque la ruta del dinero lleva a Otesur y Los Sauces, que es donde terminó el dinero, a través de préstamos mutuos, compras, adquisiciones, permutas, o sea, y eso está rastreado desde el punto de vista económico y financiero en Otesur y Los Sauces. Entonces es un entramado de causas donde si seguramente la Cámara de Casación, y te diría que por el fiscal que alegó el doctor Villar es impecable, pero además era el fiscal especializado en materia de lavado, y el tribunal y la casación, la Cámara de Casación que también tocó, va a ser revocado, o igual vamos a tener juicio oral tarde o temprano en Otesur y Los Sauces. Así que, y ahí están los hijos, porque eran accionistas, participaban de las compañías, y más allá de la edad de Florencia y la excusa que pueda tener, la realidad es que el hallazgo en su casa, en la caja de seguridad fue en la causa de Los Sauces. Así que habrá que ver qué sucede ahí, pero eso va a llegar a la instancia de juicio oral. Así como tengo más dudas en dólar futuro, donde la Unidad de Información Financiera no participó como querellante, o la del pacto con Irán, que tampoco teníamos legitimación, ¿qué sucederá? En estos tramos de delito económico está todo probado. La realidad es que está todo probado, y si no lograran nulidades y traspiés, ahí va a haber una condena. Caso aparte es la causa de los cuadernos, ¿no? Esa tiene otros desafíos. Ahí los tres casos están ligados, ¿no? O sea, está Vialidad, Baez y Otesur Los Sauces. Vialidad se generaban Cuadernos va por otro lado. Cuadernos va por otro lado, eran otros circuitos de recaudación, ahí alrededor de Debido. Fíjense que el principal contratista de obra pública en Santa Cruz, que es BAE, no está en Cuadernos, porque todo el conglomerado de obra pública de los Cuadernos eran otras obras públicas, pero BAES no, por eso muchas veces se dice que BAES era verdaderamente el testaferro, BAES era los Kirchner, por eso no estaban los Cuadernos. Los tramos de corrupción de los Cuadernos con Muñoz de recaudador, de todos los subsidios en materia energética, de todos los subsidios de otras obras públicas, corredores viales y demás, eso en los Cuadernos, donde el gran desafío ahí es que están los principales empresarios argentinos involucrados en la causa de los Cuadernos, por lo cual no van a ser solo abogados defensores de funcionarios públicos, sino que van a ser los principales penalistas de la Argentina ahí puestos en el caso. Yo creo que ojalá en ese caso utilicemos el nuevo Código Procesal Penal. Liliana, hemos hablado del nuevo Código Procesal Penal y los problemas que tiene, pero hay una salida alternativa del proceso, porque yo creo que va a ser muy difícil si no lograr un avance y una condena en los Cuadernos, pero esa alternativa del proceso nos permitiría asumir que las empresas asuman multas, acepten las auditorías y los recambios de los directorios,
que implementen programas de integridad, la sanción a los funcionarios de inhabilitación permanente para el ejercicio de la función pública y ver qué paquete de sanciones se puede acordar para una salida del proceso que traiga una renovación en la manera en que se contrata la obra pública, en la renovación de los directorios de las compañías y una nueva política de observatorio, si se quiere, de cómo va a funcionar la obra pública en la Argentina. Si no, va a ser muy difícil que nosotros, me parece a mí, en esa causa se imagina 51 recursos en vialidad solamente por Cristina, imagínense lo que es Cuadernos. O sea, Cuadernos va a ser muy difícil de celebrar el juicio oral y sería muy malo para la Argentina como precedente en una sanción de un caso de corrupción que se asemeja al Lavallato o a Odebrecht, que la Argentina deje sin sanciones a un caso como ese de corrupción. Y Aldo, yo sé que ya te doy la palabra. ¿Y el caso Odebrecht? El caso Odebrecht fue obstruido, si se quiere, en la Argentina, que se enviaran los testimonios de los arrepentidos, porque la ley argentina, para aceptar al arrepentido y eximirlo de pena, tiene bastante incertidumbre. Primero porque los aportes tienen que ser juzgados por los fiscales como muy útiles para la investigación, si no, no hay exención de pena. Y por otra parte, la otra incertidumbre es qué tipo de sanciones va a recaer sobre esas compañías. Entonces los países no mandaban esa información porque el régimen jurídico argentino no era lo suficientemente sólido para que a esos arrepentidos en los otros países, por los beneficios que habían recibido, la Argentina los trata igual. Entonces se obstruyó ese envío de información, que ahora de a poco va llegando, pero hay que asegurarle a esos arrepentidos que van a tener un tratamiento parecido al que tuvieron en sus países, y nuestra ley eso no lo permitía. Así que lo que pasó, pero están avanzados, ha habido procesamientos, o sea, hay testimonios. Tenemos que preparar la ley para que eso sea posible. Aldo. Fundamentalmente, bueno, felicitaciones, la verdad estuvo muy interesante. Yo iba a preguntar justamente por Odebrecht, porque claramente es muy parecido a lo de los cuadernos, pero lo que no entiendo es por qué, si se supone que ya, no entiendo nada de derecho, ¿no? Pero si ya los empresarios que están en la causa se han mostrado como arrepentidos de algo que ya han hecho, ¿no? Reconociendo que lo hicieron, vos decís que van a poner tanto esfuerzo en que la causa no avance. Se supone que eso le debería dar un cierto paraguas, ¿no? Odebrecht no es Cuadernos, ¿eh? La causa de Odebrecht son 3 causas, una que es la del soterramiento Sarmiento, donde estaba el AISA, y causa Ben se llaman, ¿no? Distintas obras donde se declaró, y se sabe que se declaró, que se pagaron coimas para el gobierno, para los funcionarios argentinos. Lo que no llega es la prueba. Lo que hice fue, o sea, esto pasó lo mismo en Brasil, ¿no es cierto? Y está preso uno de los principales empresarios, ¿no? Pero ¿por qué si acá se supone que ya nuestros empresarios también negociaron con los fiscales? No saben qué les va a pasar a nuestros empresarios, ¿eh? No, más allá de que ellos se arrepintieron, no te olvides que acá el doctor Bonadío, digamos, los empresarios que eran impunes durante años en la Argentina, se encontraron de la noche a la mañana con un juez que los metía presos. Y te gustará o no el criterio que aplicó, la verdad que yo creo que hay que endurecerse en los temas de corrupción, que ya bastante bajas tienen las penas porque los legisladores políticos son los que las sancionan, entonces las penas son bastante bajas. Me parece que digamos, ese endurecimiento en la Argentina, me perdí la respuesta. ¿A dónde iba? ¿Por qué vos decís que nuestros empresarios que ya negociaron en definitiva van a ser un problema? Si yo ya negocié que estoy arrepentido, que ya pero no saben si los van a eximir de pena, no saben si los van a eximir de pena, no saben cuánta pena les van a dar, no saben cuándo. Clarence, por ejemplo, que era uno de los financistas, va a tener problemas, porque él hizo unos aportes como creyéndose que aportaba todo, y sin embargo todo lo que va apareciendo muestra que lo que Clarence mostró en su arrepentimiento es bastante parcial.
Entonces habrá que ver eso, la incertidumbre, es lo que nuestra ley tiene, esa incertidumbre, no permite que yo fiscal te diga, mira, te vamos a dar hasta 6 años de cumplimiento de esta manera, este es nuestro acuerdo, arrepentite y tráeme todo lo que tengas. Deja nuestra ley abierta a que se va a evaluar cuán útil fue tu aporte para decirte cuánto te va a tocar. A los nuestros no les quedó otra, porque se los estaban llevando presos. No te voy a decir lo que dice en los abogados defensores de que esto funcionó como un procedimiento de extorsión. No, esta es la ley y ahí va, aplicada con su máximo rigor en temas de corrupción, de un escándalo. El juez Llorens de la Cámara Federal acaba de pedir el juicio político de Cristina por ese avión que llevaba diarios y muebles a la casa de los presidentes al sur, por usar este avión en estas condiciones. Ahora, los argentinos estamos acostumbrados a un estándar de corrupción tan escandaloso que parecería que trasladar en un avión presidencial esto es como poco. Bueno, tenemos un juez donde empieza a aplicarse con mucha mayor rigurosidad el estándar que tienen que tener los funcionarios públicos a la hora de responder por hechos de corrupción. Y esto es lo que pasó para mí en Cuadernos, ¿no? Y no te olvides que hubo un chequeo como de un año de empresarios que los habían investigado, si habían estado, si no habían estado, las patentes, los llamados, los ingresos, las cuentas bancarias, o sea, tenían todo el paquete de prueba armado cuando los empezaron a citar. Entonces, eso provocó los arrepentimientos, no porque estén tan tranquilos de los beneficios que van a recibir, y hay que ver cuánto se desdice y cuánto queda si se celebra un juicio oral respecto de esto, porque hoy las impugnaciones hablan de que se sintieron extorsionados, que es inconstitucional la ley porque coloca a las personas en una situación de revelar datos que los pueden autoincriminar. Entonces tienen un montón de impugnaciones que por ahora van sorteándose, pero es una ley que está bastante impugnada. Ahora, también es cierto que nuestra legislación, si se arrepiente, es más severa que en los países que se le da cierta cobertura por arrepentirse. Acá, después el juez puede juzgar si lo que aportaste es razonable o no. Entonces, bueno, a Fariña se arrepintió y le dieron 5 años, o sea, Fariña se arrepintió y le dieron 5 años, de lo cual tuve que cumplir una parte, o sea, no fue todo lo que le podrían haber dado, pero tampoco fue tan poco. Entonces esa seguridad, para que se arrepientan, no podemos tener el incentivo de decir, bueno, a usted le va a tocar tanto. Esa puerta abierta hace que sea un problema. Y lo mismo la incertidumbre a veces también de las multas o de las sanciones. Habría que dar más certidumbre para incentivar el arrepentimiento. No, además la solución que propone María Eugenia implica el cambio de todos los directorios que incurrieron en las faltas. Sí, y dicho sea de paso, el impacto de la causa de los cuadernos como hecho de corrupción durante el gobierno de Macri trajo una corrida del tipo de cambio, pero además paralizó el financiamiento, porque el lavado de dinero y el sistema financiero actúa como resguardo frente a empresas que tienen este tipo de acusaciones, y se termina el financiamiento por parte del sistema financiero a este tipo de empresas, ¿no? Entonces, la verdad que frente a ese impacto económico fenomenal que sucedía, hubo reuniones para decir, bueno, ¿cómo se gestiona en la medida que se pueda de los organismos del Poder Ejecutivo, los organismos como podía ser la Unidad de Información Financiera, cómo se gestiona este caso judicial con un impacto tan grande? La justicia va a hacer lo suyo, pero nosotros como organismos podemos decir, bueno, para sanear la cuestión del financiamiento hay que renovar directorios, tienen que pagar las multas, tienen que establecer los programas de integridad para contratar obra pública, etcétera, etcétera. Entonces, proponer un saneamiento y que vengan a pagar los millones que se llevaron, ¿no? Como sea que puedan, pero que además devuelvan el dinero. Bueno, pero eso era como muy difícil porque es muy innovador. Ahora el Código Procesal Penal nuevo permitiría ese tipo de salidas, y hay que ir llevándolas a las soluciones, pero me parece indigna además, porque es decir, ¿cómo le vas a solucionar a los? Bueno, están devolviendo el dinero, están renovando directorios, saneamos un segmento que es la contratación en la obra pública. Para mí es bastante positivo. Hay preguntas en el chat, Ricardo. Sí, adelante, hacela, Aldo. Voy a poner los anteojos. Martín Lagos te transmite sus felicitaciones. 2 preguntas. Mario Goldman. ¿Qué pasó con los fondos y propiedades del secretario Muñoz? Y la otra es, ¿dónde están depositados los montos grandes de la corrupción?
¿No sería estratégico ir hacia esa punta internacional del ovillo? Bueno, voy a contar dos ejemplos para la respuesta. Una, en el año 2013 Suiza avisó que Baez tenía una cuenta en Suiza, creo que 13 millones de dólares. Avisó para que Argentina dé la orden de congelamiento y expatriación de esos fondos hacia la Argentina, y ningún juez dio esa orden. Y el juez era el doctor Casanello. Cuando nosotros nos involucramos como querellantes y la Unidad de Información Financiera fue a pedir que se revelara la información de los beneficiarios finales de las compañías, de las cuentas bancarias y demás, pero son los mismos jueces, nos dijeron. O sea, nosotros ya les avisamos y esta plata se fue. El sistema financiero lo que tiene es que es muy permeable al lavado de dinero, porque tiene una velocidad transaccional fenomenal, y tiene esos lugares donde no sabemos los beneficiarios finales o hay secretos bancarios que es muy difícil de revelar, además de ir corriendo los bienes y los fondos que se van reinvirtiendo alrededor del mundo. Eso pasó en la Argentina. Y bueno, digamos, las normas en el mundo tienden a esto de los paraísos fiscales y los secretos bancarios justamente para facilitar las investigaciones en estos entramados. Respecto de Muñoz, estábamos viendo en estos días que vino en Testaferro, el titular de las compañías en Turks and Caicos, donde se terminó invirtiendo, creo que eran como unos 30 millones de dólares. El entramado de sociedades y de cuentas bancarias lo logramos porque estábamos en la mesa de ilícitos financieros que constituimos con las autoridades americanas, por cooperación americana, y eran empresas alrededor de todo el mundo. Es decir, la cantidad la estructuración financiera de Muñoz era de una sofisticación impresionante, y la verdad que lo arma el sistema americano por la cooperación que ellos sí reciben de Suiza, de todos los paraísos fiscales, y cooperan y nos muestran esto. Cuando se detecta Mossack y Fonseca, Muñoz todavía vivo empieza a desarmar. 30 millones se detectaron en Turks and Caicos, y es este emprendimiento que encima lo quisieron hacer en territorio de la corona británica. Entonces había que discutir quién llegó primero con el embargo. Habíamos ganado esa discusión y la verdad cambió el gobierno, se murió el juez, porque el juez era el doctor Bonadío, y ahí quedó la recuperación de estos activos. El procedimiento de recuperación de activos internacionales es muy complicado, muy complejo, necesita mucho compromiso de las autoridades. También la experiencia en el caso Balcedo, en Uruguay, no sé si se acuerdan, las estancias, los autos del sindicalista. Bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores tenía que acordar con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, más las autoridades judiciales, quién había empezado primero, quién había cooperado más con más prueba, cuánta prueba necesitaban los uruguayos del sistema argentino y cuánto el sistema argentino de los uruguayos, y eso fue un marco de negociación para la recuperación de activos, con un tratado que hay en el Mercosur, y que nos llevó a tener negociaciones en este sentido, pero hay que sentarse y hay que tener la voluntad política y las autoridades aptas e idóneas para iniciar todos estos procesos de recuperación de activos que requieren mucha confianza de los actores internacionales que tienen que cooperar con la Argentina para estos fines. No, y además, Aldo, ahí la pregunta, el que pregunta, la forma de esconder los fondos a través de Cuba, por eso un punto clave es el que fue detenido en Cabo Verde, ese que la justicia americana lo pescó en una, ¿cómo se llama? En un stop, en una parada. Ahí lo Era el que pescaron. estructuraba el dinero de Venezuela. Ese es el que sabe cómo escondieron, porque vos podés esconder vía China, vía Irán, vía Cuba, vía Corea, ¿no? Ojo que el entramado de cómo esconden es muy complicado cuando vos estás asociado a esos regímenes, ¿no? Por supuesto, además con muchas capas, ¿no? Muchas capas. Sí. Acá Héctor Mario Rodríguez pone: titularlo plan sistemático es esencial para equiparar esta actividad con otros temas oscuros de nuestra historia contemporánea. Y eso debería fortalecer la respuesta judicial en su castigo. Pero el oficialismo se defiende diciendo que pensar que se busca el poder nacional para enriquecerse como plan es una caricatura del combate político partidario y sus objetivos. ¿Qué opinión le merece?
Bueno, yo como digo, no creo que nadie piense que Cristina no es corrupta, pero sí creo que están convencidos de que tanto Néstor como Cristina idearon un plan para sostener un proyecto de gobierno y que era parte de ese fortalecimiento de un proyecto de gobierno que se reivindica y entonces se le perdona hasta este robo, que en parte ha sido a su bolsillo, pero en gran parte también ha financiado campañas para sostenerse en el poder y corrupción. Entonces, creo que esto es así. Lo del plan sistemático, ya las convenciones internacionales para la corrupción, hay mucha ligazón, si se quiere, con la violación de los derechos humanos, con la deslegitimación de las democracias, el dinero que se pierde y que obviamente empobrece a los pueblos, más allá de la degradación institucional democrática, los efectos sociales que tienen los delitos de corrupción y una vinculación inescindible con la violación de los derechos humanos. Así que más allá de la palabra sistemático, porque el plan fue orquestado de modo sistemático y la corrupción es estructural, fue estructural y sistemática, creo que esta ligazón ya está reconocida en todas las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción. Hay un punto que ustedes tienen que recordar. La guerrilla, cuando secuestraba, robaba, siempre el argumento era que financiaba el proceso revolucionario, entonces eso decretaba la impunidad. Creo que la novedad es cómo han tratado ahora los países de Occidente a los oligarcas rusos. Me parece que ese es un cambio brutal en la legislación, porque ahora los oligarcas rusos, o sea, los asociados al régimen, han sido confiscados de los yacht y de todas las propiedades que tenían, así que cuidado que estamos ante una nueva realidad ahí. Pero bueno, anteriormente la explicación era esta de que somos revolucionarios, o sea, eso es un tema muy importante porque Cuba, Venezuela, Irán son partícipes necesarios en muchas actividades de narcotráfico, de lavado de dinero, etc. O son sea, parte de su financiamiento. Y además ahí está la explicación de cómo detuvimos el avión 747. Parte es que este avión era un vehículo de estas operaciones. Siempre hay una cosa de superficie que es trasladar las partes de Volkswagen de México a Argentina, pero ese avión, una vez que establece la rutina, después hace otro tipo de operaciones. Bueno, hay varias cosas, ¿no? El eje geopolítico, Irán, Rusia, China con el rol que quiera jugar y su penetración por Venezuela y demás, es por lo que digo, que parecería, pero que la amenaza está latente, y con los avances regionales, la razón por la que no hay que dejarse de preocupar, porque esto es plata y el financiamiento puede venir, lo vimos con Antonini Wilson, para decirlo de una manera muy burda, ese financiamiento baja por la región y baja por estos grupos que estamos viendo lo que pasó en Colombia, lo que pasó en Chile, lo que pasó en Ecuador, pero además financian, con lo cual, más el éxito de Brasil, de Lula, que más allá del gobierno que quiera hacer, su naturaleza ya la conocemos. Entonces, por eso digo que cuidado, porque en vísperas del proceso electoral que tenemos, y más allá de los problemas que tenemos, el financiamiento puede venir de cualquiera de estos países del eje que obviamente quieren que en la región sucedan estas cuestiones, ¿no? Y eso un poco en referencia a lo del avión. Lo de los jerarcas son las sanciones que se activaron a partir de la guerra, ¿no? Y obviamente las democracias del mundo que salen a reaccionar tarde frente a los acuerdos que hicieron con Rusia, ¿no? Alemania ha quedado muy expuesta y ahora ojo porque también se ve por la necesidad de petróleo posibles negociaciones con este tipo de países que sería un error muy grande, como puede ser que le levanten a Venezuela las sanciones y obviamente alimenten a países que lo único que hacen es ganar tiempo para seguir generando problemas en la democracia, porque no son claramente democracias, y ese régimen de sanciones contra los jerarcas, de dinero que reciben países que han sido evaluados por el Gafi, que han tenido evaluaciones ejemplares, con lo cual está puesto en duda y en crisis las evaluaciones mutuas del Gafi, porque esos países dieron notas excelentes y resulta que ahora tienen todos los fondos de la corrupción de los jerarcas rusos, donde el rol de las personas que se puso en crisis son los facilitadores, los servicios societarios, los abogados, los contadores y las personas que en primer plano
tienen a la vista de dónde proviene el dinero, son sujetos obligados, y sin embargo las inversiones se hacen, las estructuraciones se hacen, las cuentas se abren, y están moviendo su dinero alrededor del mundo. Bueno, dicen que la compra de uno de los clubes de fútbol por parte de Abramovich y demás, el Paris Saint-Germain, no sé cuáles de los equipos de fútbol, todo este movimiento de dinero, que todos los que estamos en compliance, todos los días molestando a la gente que hace las cosas más o menos mal, ve semejante volumen de dinero que se traslada a los países de donde viene. Esto ha revelado la guerra, con un gran cuestionamiento respecto del lavado de dinero proveniente de los jerarcas rusos y cuál es el origen de ese dinero, ¿no? Una cosa que decías vos, Ricardo, hace un rato, pero que es más o menos el mismo argumento que te dan extraoficialmente, por supuesto, los kirchneristas, ¿no? De que ellos tenían que juntar dinero porque tenían que enfrentar al poder económico, y al poder económico solamente se lo puede enfrentar teniendo dinero. Eso era lo que decían, ¿no? No, los chorros siempre tienen excusa. Eso yo hace muchos años que siempre hay excusa. Por eso yo alguna vez he dicho, no quiero ser autorreferencial, que no es solo cuestión de programa, narrativa, regla de juego, triunfo arrollador y gobernabilidad, sino que requerimos integridad. O sea, a ver, tenemos que elegir presidente, gente que no tenga esqueleto en el armario. Porque acá cuando empezamos a presionar, el problema es si te tienen agarrado. Si no te tienen agarrado, es un drama para estos tipos, porque todos estos son sinvergüenza. Sí, en el régimen de subsidios, de cupos, ahí, si uno pone la historia argentina, el salvataje de las empresas argentinas, de dónde proviene el dinero para salvar el semejante, o sea, esto pone en crisis obviamente a los liderazgos políticos, que son desde donde tiene que partir necesariamente, más allá de que el otro lado del mostrador está involucrado, la iniciativa anticorrupción, y decir, acá se terminó, es política, como sucedió en los países asiáticos, y obviamente la gran demostración que han dado tiene que ver con tolerancia cero a la corrupción y programas determinados, con capacitación de empleo, sanciones muy fuertes en los casos de corrupción, muestreos, por ejemplo, los ejercicios de en una aduana tomar a los 10 principales exportadores e importadores y hacer el desarrollo de cuál es el circuito, cuánto demora, qué se paga, o sea, son determinados ejercicios de integridad, que es por donde hay que empezar, más allá de que obviamente el liderazgo político es de donde nace el camino. Acuérdense que acá en una intervención anterior, Julio Nogués dijo que los bloqueos de exportación en el gobierno anterior de los Kirchner dieron 10.000 millones de coimas. Es una cosa extraordinaria eso. Son números extraordinarios donde uno mete el dedo. Sí, sí. No, y además los dilemas son muy grandes, porque los dilemas son muy grandes porque es tu empresa, es seguir trabajando, es la familia de las que sos responsable. Empieza la excusa, ¿no? De decir, esto se trabó todo, o el circuito, o no trabajamos más. Es difícil el dilema en un país con tanta corrupción. Sí. Ahí cuando hablabas de Antonini Wilson, yo me acordaba, y no sé, me consulta esto, del fideicomiso que habían armado entre el gobierno argentino y Venezuela para exportar crudo que ellos no producían, así que solo lo triangulaban, y nosotros le pagábamos con exportaciones de la Argentina. Para exportarle vos algo a Venezuela tenías que contratar unas consultoras que te cobraban un porcentaje simplemente por firmar, y obviamente eso era coima, y no, algunos dicen que Antonini Wilson lo que traía era para la campaña, pero yo también creo que por ahí traía lo que le tocaba al gobierno argentino de toda esa operación, que fue millonaria. No, y también de la deuda. Una triangulación de dinero que quedaba fuera, además. Muchísimo de ese dinero, la Unidad de Información Financiera diseminó lo que se llamaban tipologías al sistema financiero con el nombre de las compañías que formaron parte de ese esquema, porque eran esquemas de corrupción sin ningún lugar a dudas, para hacer debidas diligencias intensificadas de los negocios. Ahora se volvieron a duplicar, creo, los negocios con Venezuela, más allá de que ese fideicomiso por parte de la estructura de corrupción, seguramente tenga alguna nueva modalidad lo que están haciendo con Venezuela. No, pero la plata de Antonini no venía de ese lado, venía de la venta de los bonos. O sea, se hacía, si los bonos permitían acceder al mercado oficial venezolano que se vendía después en el paralelo a varias veces, era un curro espectacular, pero
en realidad vino mucha plata en valijas. Lo que Sí. pasa es que ese día llegaron tarde, el avión se atrasó y aterrizaron no en el aeropuerto militar, sino en el aeropuerto civil. Y estaba esta chica que fue infernal, que le dijo, pasan las valijas por el escáner, y ahí saltó. Claro. Saltó por accidente, como ocurre muchas veces estas cosas. Sí, Creo así que vale la pena aclarar que en el mundo se ha progresado bastante en la lucha anticorrupción. Todo esto que estamos escuchando existe, pero países como Estados Unidos ya lo vienen haciendo desde hace tiempo, sobre todo los países europeos han mejorado mucho. Entre los efectos negativos de la corrupción que bien describió María Eugenia, está el de ahuyentar inversiones. Muchas inversiones no vienen a la Argentina porque no quieren enfrentarse a un pedido de coima. Claro. Está O a muy la mal evasión, rankeada. Manuel, acuérdate esa compañía que habíamos hablado alguna vez profesionalmente con Manuel. El tipo no quería comprar porque había que evadir, entonces no podía competir. Hemos visto muchos casos. Las reglas de la corrupción no son las reglas de la libre competencia, son reglas que inhabilitan la libre competencia, porque son las reglas de la corrupción para entrar en el negocio, ¿no? Entonces hay una distorsión total para ingresar con inversiones, hacer el cálculo de cuánto uno tiene que invertir, de cuánto va a ganar, etcétera, porque obviamente no, las reglas distorsionan todo el mercado, no hay ninguna duda. A veces no hay cálculo posible, porque por más que uno diga, bueno, esto me perjudican tanto, pero igual voy, es un sí o un no, es un pasa o no pasa la corrupción. Y yo he visto muchos casos donde hay firmas extranjeras que dicen, me voy del país o no entro en el país. Y eso es un perjuicio muy grande para la Argentina. Y hubo muchos No, claro, cambios, porque en la época de Siemens, perdón, el gobierno alemán le permitía descontar los sobornos pagados en el extranjero a las compañías alemanas. Esto pasó, y por eso el reconocimiento. Una declaración de impuestos que se tradució era para untar. No, bueno, cambió. en el caso de impunidad ahí tenemos un caso muy grave, porque ahí sabemos a quién le dieron, sabemos cuánto le dieron, eso está probado y nunca se pudo avanzar, ¿no? Siemens, sí, es una de las que quedó ahí, totalmente. Hace un rato, María Eugenia, cuando hablaba de esto, bueno, de la nueva legislación penal, si meto la pata en algo de derecho, tengan en cuenta que soy un humilde economista, pero pobre, bueno, de última, que queden inhabilitados los del directorio, que los saquen, que les pongan multas y que traigan la plata de afuera. Y lo decías como diciendo, la verdad, me deben estar odiando, porque todos esos tipos tienen que ir presos y se lo vamos a resolver fácil, ¿no? Pero por el otro lado vos te pones a pensar, que, como dijiste vos hace un rato, vos tenés una empresa acá, ¿y qué vas a hacer? Cerrarla. O sea, Bueno, cuando es sistemático, gente estás en quedó- el horno. Yo conozco casos de gente que no pudo Aldo, operar. más que No, no, cerrarla, se la tenés que vender a un amigo de ellos. Ese es el problema. No, bueno, perdón, en los casos de corrupción, la extorsión para quedarse con las compañías en competencia Fue fue fenomenal. fenomenal, fue Sí. fenomenal. Se vio en Chicone con mucha claridad, y obviamente en las empresas de obras públicas, en Goti, en Canqui, Costilla del Sur también, fue En tremendo. petroleras Bueno, también. Y no se vendieron justamente por eso. Entre paréntesis. bueno, sí. Bueno, muy bien. Yo no quiero entretenerla más a María Eugenia porque le habíamos prometido un tiempo de actuación, pero vuelvo a solicitar la versión ampliada del libro. Eso me parece, creo que todos los que presenciaron esto estarían fascinados y le prometo una presentación inolvidable. Bueno, ahí está Cristina Míguez, que la saludo, que por lo pronto me pidió una nota para su revista Sofía de este tema, así que primero cumplo con Cristina, que es más corto, y después... Bueno, está bien. Finalmente, Bueno, un sí, gusto la de que hayan asistido. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Y nos vemos el segundo lunes Propongo que de... desmuteemos y le demos un aplauso. Muchas gracias a porque todos. ha sido genial. Muchas gracias. Gracias a Siempre todos. nos reunimos los segundos lunes de cada mes con una exposición probablemente no tan atractiva como la de María Eugenia, pero en general son temas económicos. Un gran gusto y saludos a todos. Muchas gracias, doctora. Hasta Buenas- siempre. buena semana.